Buenas noches. Personalmente, qué interesante tener esta noche al doctor Juan Manuel Rosario, quien es un experto en Derecho Internacional. Con él vamos a tener una conversación tan interesante que nosotros meses atrás habíamos hablado de doctor Rosario y él esta noche aquí personalmente nos va a orientar en confusiones que nosotros tenemos con relación a los derechos internacionales, con la decisión del Tribunal Constitucional y su sentencia, y con las cosas que se están dando en este país, no solamente con los haitianos, sino con todos los extranjeros, con documentaciones falsas y muchas cosas más que nosotros vamos a ver durante muchos años. En apenas segundos vamos a estar con el doctor Rosario. Esta noche aquí en Personalmente tendremos al doctor Juan Manuel Rosario, quien es un experto en Derecho Internacional. Doctor, un placer, buenas noches. Un placer es mío. Gracias. Doctor, primero agradecerle que nuestra invitación fue una respuesta muy positiva. De verdad que nosotros ansiamos tenerle aquí con la preocupación que tenemos muchos de los dominicanos. Y en verdad creemos nosotros que tendremos una conversación muy interesante esta noche aquí en Personalmente. De entrada, doctor, ¿qué le parece esos tribunales internacionales con respecto a los derechos, valga la repetición, de los derechos internacionales, cuando a sabiendas de todo, específicamente hablando de la República Dominicana, ellos ya van prejuiciados y toman la decisión sabiéndolo todo de la falsificación de la persona que está con documentos falsos? ¿Qué le parece esa actitud de esos jueces en esos tribunales internacionales? Bueno, en primer lugar, reiterarle las gracias por la invitación a su programa y las buenas noches a los amigos televidentes. Fíjese, la actitud asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos concretos es una imprudencia que afecta el sistema interamericano. Y esto porque en cierta medida se está extralimitando en sus funciones. Es lo que algunos juristas llaman la función ultra vires o una extralimitación de su competencia, porque es que la Corte Interamericana se ha estado inmiscuyendo en asuntos que no le competen, como es el régimen de nacionalidad de un Estado. Y en el caso concreto de la República Dominicana, inclusive en la última sentencia manda a reformar la Constitución con el propósito de establecer un régimen de nacionalidad acorde con el criterio que tiene la Corte y no con el criterio que tiene el derecho interno de la República Dominicana. Y eso contraviene todo el derecho internacional. Realmente, tal como usted dice en su introducción, hay una actitud prejuiciada. La República Dominicana, ante la Corte y ante la misma Comisión, siempre va a ser culpable. Eso plantea la necesidad de que la República Dominicana como Estado asuma una ofensiva diplomática en el plano internacional para reformular, si es necesario, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que estoy diciendo puede parecer que coincide con Leonel Fernández, que también lo ha planteado. Que estaba en la OEA en estos días. Y digo que puede parecer porque eso lo planteé yo hace un tiempo en mis artículos y en las exposiciones públicas que he hecho, la necesidad de que se reformule el estatuto, el funcionamiento de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana, porque le está haciendo daño al sistema interamericano. Se están extralimitando. Pero yo pienso que el problema es un poquito más, que hay que ponerle más atención desde el punto de vista de nosotros, los dominicanos.
Porque nosotros, la falta de institucionalidad en la República Dominicana, la debilidad institucional de la República Dominicana, también nos ha llevado a asumir responsabilidades internas que nos afectan. Y está en la misma competencia, el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte, que usted sabe que recientemente el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte en el año 1999. El Tribunal Constitucional lo hizo correctamente. Pero ¿y por qué se declaró inconstitucional? Bueno, porque es que el presidente de la República no puede asumir un compromiso internacional a nombre del Estado dominicano si ese compromiso no es asumido o es refrendado por el Congreso. Pero en cambio, doctor, el presidente de la República, con las visitas del vicepresidente de los Estados Unidos, de Ban Ki-moon, de la Unión Europea, ha tomado esto como un asunto humano y sabemos que el presidente respeta las instituciones, pero aparentemente obviando al Congreso y demás. No, mire, déjeme decirle que el presidente actual o las autoridades actuales, a mí me parece que han tenido una política no responsable, con mucha ambivalencia, con mucha genuflexión. El presidente actual debió asumir con responsabilidad la defensa del país. Todos los países, todos los estados tienen presiones, siempre van a recibir presión en el plano internacional. Hay que entender que la dinámica internacional está compuesta por una relación de fuerza, que no es, o sea, no es una relación idílica, no es una relación romántica, es una relación en base a intereses. Entonces, esa relación en base a intereses, tú tienes que saberla manejar en función de defender los intereses que tú representas. Los intereses que representa el gobierno es los intereses de la República Dominicana. Entonces, no se puede alegar de que no, mira, lo que pasa es que yo recibí presión y yo cedí. Tú no puedes, tú no tienes derecho a ceder ni frente a los norteamericanos, ni frente a los venezolanos, ni frente a los cubanos, ni frente a nadie. Tú tienes que defender los intereses de la República Dominicana. Y yo pienso que la actitud asumida por el gobierno, en algunos aspectos, más bien trata de esconder algún grado de cobardía como gobierno detrás de una supuesta prudencia. Pero no fue así cuando él, con su carácter en Cuba, tomó una actitud que nosotros los dominicanos nos sentimos dignos de pertenecer a la ciudadanía del presidente de la República. Eso es verdad, él hizo un discurso muy bueno, que hay que aplaudirlo. Sin embargo, la práctica no se compadeció con lo que él hizo en Cuba. Sí. Porque, por ejemplo, la misma ley de naturalización, la ley especial de naturalización, es una ley que cede soberanía, es una ley que viola la Constitución de la República Dominicana. Él hizo esa ley para complacer a los intereses internacionales. Y precisamente por eso ustedes ven que la situación en la República Dominicana es cada vez más difícil desde el punto de vista migratorio. El problema no es de que sean haitianos, puede ser del color que sea. Es que la República Dominicana como Estado tiene la responsabilidad de regular, de controlar los aspectos migratorios de la República Dominicana. Pero fíjese, es que además del problema migratorio, yo digo que ya el problema migratorio ha ido pasando a un segundo plano y que el problema se ha ido metiendo a una lucha de geopolítica. La República Dominicana está dentro del ajedrez de la geopolítica de América Latina. Se entiende que Haití, como un Estado, o sea, desde el punto de vista de la doctrina y del derecho internacional, el Estado tiene un territorio, un gobierno y una población. Lo que pasa es que la institucionalidad en Haití es tan débil que podríamos decir que algunos de los elementos que conforman el Estado son tan débiles que no se puede considerar ni siquiera como un Estado, sino como mucha gente junta en un territorio. Sí. Ante esa situación, la América Latina se siente presionada, porque la gente está emigrando para la Bahamas, los haitianos, están emigrando para Brasil, están emigrando para donde quiera. Y eso está generando una presión entonces en América Latina. Y lo mismo Estados Unidos dice, bueno, pero si se da una presión migratoria desde Haití hacia América Latina, eso no puede afectar a nosotros. Entonces, ¿cuál es la única salida? Vamos a hacer un ajedrez de geopolítica y vamos a tratar de que esa emigración, en vez de estar dispersa por toda América Latina, que se vaya hacia República Dominicana. Aquí en el país. Hacia República Dominicana. Y que República Dominicana, que tiene algunas instituciones más fuertes, asume el control de las dos partes de la isla.
Ellos no entienden que eso podría generar más problemas, porque la República Dominicana no va a aceptar eso. Entonces podría darse una situación de una crisis en las dos partes de la isla. Doctor, que no lo quiere aceptar es una cosa y que se esté dando es otra. Sí, pero mire, si se da una crisis tanto de aquel lado como de este lado, entonces la migración va a ser mayor, porque no solamente va a ser una migración masiva, no va a ser una presión migratoria desde Haití, sino también desde aquí de la República Dominicana, que va a afectar a Cuba, va a afectar a Puerto Rico, va a afectar a toda América. Entonces, esos países, los países americanos y los Estados Unidos, deben buscar otra salida al problema haitiano. El problema haitiano hay que buscarle, hay que plantearlo como una vez, lo que mucha Pero gente se ha ha planteado planteado. buscarle una salida, que ellos se queden allá. Que se queden allá provocándole con trabajo. Con un mini plan Marshall aplicado ahí a Haití, para desarrollar Haití. Porque es que a los intereses internacionales le conviene un equilibrio aquí en la isla, no un desorden en la isla. Un desorden en esta isla no es cualquier cosa. Entonces, la República Dominicana ahí sí podría participar y colaborar con que se estabilice la situación. Que ha colaborado bastante. Pero no tirarle ese peso a la República Dominicana. Ya hay una queja generalizada de que todas las parturientas que están llegando aquí se están llevando una cantidad de recursos. Nos estamos dando cuenta ahora. Increíble. Lo que pasa, mire, ellos hicieron una encuesta. Yo dije que era la encuesta que habían preparado para justificar toda la estrategia y toda la ofensiva que lanzaron contra la República Dominicana. Una encuesta que la hizo la ONE, la Oficina Nacional de Estadísticas, que yo inclusive decía, pero ¿cómo es posible que una institución del Estado se preste a hacer una encuesta que después sea dudosa con relación a los datos y prestarse a la manipulación de algunos intelectuales que participaron en eso, que manipularon, que podía considerarse que genera un sesgo en la encuesta, porque eran un conjunto de técnicos que siempre han estado en desacuerdo con que la frontera sea cerrada. Siempre han estado de acuerdo con que se abre. Entonces te hacen una encuesta. Bien planificada. Entonces esa encuesta, los resultados van a ser lo que ellos querían. Pero esa encuesta dice que en la República Dominicana hay 458,000 haitianos ilegales. ¿Y usted lo cree eso? Puede ser mentira o puede ser verdad. No, doctor. Pero ellos lo dicen en la encuesta. Doctor, no, hombre, no. Pero fíjense que aún así, ellos dicen que solamente del 2005 al 2012 entraron más de 280,000. De esos 458,000 entraron más de 280,000. Están diciendo que más del 60% de la población que hay en la República Dominicana de inmigrantes ilegales procedentes de Haití vinieron en ese periodo. Y ahí volvemos al problema de la institucionalidad en la República Dominicana. En ese periodo nosotros no teníamos ley de migración. ¿Y por qué? Y yo insisto en eso. ¿Por qué es que nosotros hicimos la ley 285-04? Y lo de -04 porque fue en el 2004 que se promulgó, en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero no tenía un reglamento, el reglamento debía salir por decreto. Como eso se hizo, ya Hipólito saliendo, el decreto debía hacerlo Leonel. Y Leonel no hizo el decreto hasta que no fue a salir ya últimamente del poder. Pero se está poniendo en práctica, supuestamente. No, pero óigame, lo que pasa es que el decreto fue desde el 2004 hasta el 2012 sin decreto. Fue cuando él se fue que se hizo el decreto, cuando ya se iba, cuando ya estaba saliendo. Eso inhabilitó la ley 285-04 porque no se podía aplicar, porque no tenía decreto. Pero no se podía aplicar la ley vieja, la ley 95 del 39, porque ya había sido derogada por la ley 285. Entonces no estábamos ni con ninguna ni la otra, sino los directores de migración aplicando lo que ellos entendían. En ese periodo entró más de 280,000 personas de manera ilegal. Entonces, tenemos ese problema. Hemos dado una gran lucha por fortalecer lo que yo llamo la frontera jurídica. Pero el mando político de la República Dominicana, que es responsable, cuando digo el mando político no me refiero de que a Danilo Medina. A todos. Todos son responsables. Porque, por ejemplo, usted se encuentra ahora mismo en la oposición que tiene una participación tímida en el debate de un asunto óigame bien, un asunto de Estado, un asunto de grande liga en materia de Estado. Quienes deberían estar dando la batalla aquí, no somos nosotros, algunos técnicos, son esos políticos que aspiran inclusive a dirigir el país o a quedarse en el gobierno o a quedarse en el Estado. Lo que deberían estar dando la gran batalla y concientizando a la población y enfrentando a la comunidad internacional para defender el país. ¿Por qué han sido tan flexibles? ¿Por conveniencia con la Embajada Americana y asuntos internacionales? Pienso que hay varias cosas que se conjugan.
Una y de también ellas, para sacarle provecho político. hay una que es ignorancia. Hay gente que no conoce la magnitud del problema. Hay otra que es el hacerse el gracioso a los intereses internacionales para no buscarse problemas. Yo siempre le digo a las personas que una de las situaciones que más deplorables que yo he podido contactar hasta en la academia es que cuando se trata de asuntos internacionales siempre hay una frasecita y es hay que tener cuidado con eso. Y eso lo han llevado a las aulas, lo han llevado a las universidades, hasta los periodistas ahora que comienzan como a demistificar el tema y ya están abriéndose y están opinando, pero anteriormente nadie quería opinar de un problema tan delicado, porque todo el mundo pensaba que ese asunto era intocable. Y yo digo, oye, pero es que el Estado, la garantía de la existencia de tu casa, que es el Estado tuyo, el dominicano, es de tú tener una posición clara a nivel internacional. Pero usted cree que es posible, y seguimos con el problema institucional, que usted encuentre una persona que lo pongan a hacer un curso de 1 semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o 4 semanas en la Cancillería, y sale del curso siendo embajador, y sale a representar a la República Dominicana, doctor, sin tener preparación. Hay otros que no han hecho discurso ni nada. Imagínese usted, sin hacer curso ni hacer nada. Entonces, y otra cosa, lo más importante, doctor, que hay algunos embajadores que le pagan con nuestros impuestos y son pro-haitianos. Sí, es verdad. El embajador haitiano, el embajador dominicano establecido en Haití. Y en Guadalupe, por allá. Cuando se armó el lío con la sentencia 168, el discurso de él a nivel internacional no era de defensa al país. ¿Usted sabe qué era lo que él decía? Los dominicanos somos racistas y no lo sabemos. Es cierto, textualmente lo dijo eso. O sea, en vez de salir a defender la República, él andaba en eso, sí, acusándonos de racismo. Pero el problema no es solamente, bueno, el embajador de Haití y quien lo nombró, ¿por qué no lo quitó? Porque el asunto es que el embajador o el representante diplomático está representando al Estado dominicano y no puede hablar a nivel personal. Tiene que seguir una política exterior que le trace el Estado. ¿Usted sabe por qué? Porque los gobernantes siempre lo que están pensando es, yo necesito a alguien que agrade a la comunidad internacional. La comunidad internacional en ese momento nos estaba acusando de racistas. Y las autoridades dominicanas necesitaban un diplomático que se hiciera el gracioso, porque con eso se hacía gracioso a las autoridades en sentido general. Eso es una actitud irresponsable que le está haciendo mucho daño a la República Dominicana. Usted sabe que todos los partidos políticos deberían tener un departamento súper especializado en asuntos internacionales. Porque la República Dominicana es uno de los pocos países o de las pocas realidades en el mundo con una situación como la que tenemos nosotros, con más de 10 millones de personas del otro lado de la frontera, y con una situación dificilísima y loco por pasar para este lado, con una frontera no cuidada por nosotros tampoco, porque el problema no es solamente migratorio, nosotros tenemos problemas fronterizos serios. Es así. Yo vi ahorita una reseña que hicieron en el Facebook de que un periodista de la República Dominicana dice que en algunas comunidades de la frontera las llamadas telefónicas se están haciendo a través de empresas haitianas. Sí, es así. Compran teléfonos haitianos. Óigame bien, porque la intervención es grande ya. Óigame dónde ha llegado la situación. Y vi otro que denunció que más de la mitad de la población en Pedernales ya es haitiana. Y no solamente eso, doctor, sino las emisoras interfieren a las de aquí. Sí. Entonces, desde Banías hasta Pedernales. Entonces podría decir, bueno, pero es que usted está en desacuerdo con que los haitianos vengan a la República Dominicana. No, es que la República Dominicana debe tener su política migratoria. Y la política migratoria incluye tener una relación de buena vecindad. Usted quiere venir para acá, usted saca los documentos que requiere la República Dominicana y no hay ningún problema. Nosotros necesitamos una cantidad determinada de trabajadores haitianos, pues le damos entonces la documentación para que venga a trabajar, pero cuando termine se va. Porque la ley de migración 285-04 es bastante clara y dice que el empresario que necesite, por ejemplo, nombrar o que necesite trabajadores haitianos, puede hacer una contratación, contratar. ¿Son responsables también los grandes empresarios que necesitan esa mano de obra? Bueno, permítame decirle que los grandes empresarios le hicieron una gran resistencia a la ley de migración 285-04, porque es mejor tener un haitiano trabajando de manera ilegal para no pagarle seguridad social que tener un haitiano regido por la ley
que eso implica que usted asuma todos los componentes de la ley, incluyendo la seguridad social de ese haitiano o del extranjero que sea. Aquí hay gente inclusive de la construcción que han hecho discursos a favor de la ilegalidad de los haitianos, porque piensan más en el interés pecuniario de sus empresas que en el interés del país, de la patria. Hace tiempo que yo he dicho que la República Dominicana tiene una crisis de estadistas. O sea, aquí no hay estadistas actualmente. Aquí lo que hay gente de políticos metido a tratar de llegar al Estado o llegar al gobierno. Porque el estadista siempre tiene que pensar en el interés general del Estado, en el interés de la sociedad. Y eso le ha hecho mucho daño. Y eso, usted sabe la repercusión que eso va a tener. ¿O que está teniendo ya, doctor? Óigame, los políticos no saben cómo está la población de preocupada con esa situación. Y eso va a tener un costo político. Lo que dirían los marxistas anteriormente, eso tiene su plusvalía política. Usted asumir un discurso de defensa de la patria, un discurso de la soberanía. Anteriormente hablar de la soberanía era como, eso era algo rarísimo. Se consideraba que la soberanía era un concepto que se derrumbaba, que eso era obsoleto. Ahora, hasta Leonel Fernández, que es el responsable de meternos a nosotros en la Corte Interamericana, comienza a hablar de soberanía, comienza a hablar de que la República Dominicana tiene que defender su derecho soberano. Ahora todo el mundo anda tomando el discurso. Pero usted sabe por qué. Es porque ya se dieron cuenta que la población está reclamando que le defiendan sus intereses. Y la República Dominicana tiene que ser defendida independientemente del partido al que usted pertenezca. Esto no es un asunto de partido. Okay. Por ejemplo, la ley de migración 285-04, a mí fue que me contrataron para redactarla. Doctor, vamos a irnos a una pausa para no interrumpirle, por favor, que usted me entre con esa introducción de esa ley, por favor. Gracias. Continuamos con el doctor Juan Manuel Rosario. Doctor, esa sentencia del Tribunal Constitucional, ¿nosotros ya salimos definitivamente? Nosotros no salimos. Es que nosotros nunca estuvimos en la Corte Interamericana. Ese es el gran... esa es la verdad. Pero habían siempre representantes en esos tribunales. Sí. Por vía de la República Dominicana, defendiéndose en muchas ocasiones, doctor. Sí, eso es verdad. Entonces usted no puede decir ahora, mira, nosotros nunca hemos estado ahí. No, pero el país sí mandaba representantes allá. Déjeme decirle, lo que pasa que en el año 1999, el presidente de la República, en violación a la Constitución, hizo un instrumento de aceptación de competencia sin la anuencia del Congreso. A la Corte. A la Corte Interamericana. Y lo envió a la OEA. Evidentemente que cualquier gobernante que venga, que entienda que realmente ese instrumento tenía validez, puede enviar a un representante ante esa corte, pero porque él entiende o entendía que estaba correcto todo. Ahora, ¿quién era la institución que debía determinar si estaba correcto todo o no? El Tribunal Constitucional. El Tribunal que no existía en ese momento. El Tribunal Constitucional, pero estaba la Suprema. Nosotros sometimos ese recurso de inconstitucionalidad. A mí me tocó redactarlo en el 2005. Y yo lo sometí en el 2005 a la Suprema, y la Suprema lo engavetó. Y lo engavetó por el problema de no entrar en contradicción con las personas que había metido al país en el problema en el 99. Que yo no digo, jamás he dicho que Leonel Fernández lo hizo de manera intencional o no. Yo no sé. Lo que yo sí sé, que lo hizo de manera inconstitucional y que hubo personas que incidieron en esa situación, que estaban en su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, al nacer el Tribunal Constitucional, todo lo que tiene que ver con constitucionalidad se le transfiere al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le llegó el expediente y ahora falló el expediente diciendo que eso era inconstitucional. Okay. A veces se quiere decir como que nosotros no habíamos notificado a la OEA de que había un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la Corte Interamericana. Y eso es mentira. Porque el mismo representante nuestro, en el año 1998, el representante nuestro permanente ante la OEA,
había hecho la advertencia a la Cancillería de que eso se debía enviar al Congreso. Por lo menos decía que era por razones políticas, pero que el instrumento de aceptación había que enviarlo al Congreso. Y eso fue en el 98. Y en el 99, como quiera, se hizo el instrumento de aceptación y se envió se mandó a la OEA el 14 de febrero y no se envió por el Congreso. Después de eso, la Cámara de Diputados de la República Dominicana hizo una resolución donde hacía el señalamiento de que la Corte era inconstitucional. Nosotros, cuando depositamos en el 2005 el instrumento el recurso de inconstitucionalidad, también notificamos con notario a la OEA de que había un recurso de inconstitucionalidad contra la Corte. ¿Y qué sucedió con ese envío a la OEA? ¿No tuvo repercusión? Se le entregó. Lo que pasa es que ellos se dieron por no aludido. Okay. Y también se hizo lo mismo con la Cancillería de la República Dominicana, que por cierto, el consultor jurídico de esa época, cuando nosotros fuimos a entregarle la notificación con notario de que había un recurso de inconstitucionalidad contra la Corte, él no quiso recibirlo, porque él entendía que eso no procedía. Y tomó la decisión personal de no recibir algo que se le estaba enviando a una institución, que era la Cancillería, no a él personal. Okay. Yo me acuerdo que ¿Y eso no se podía enviar por correspondencia, que llegue hasta allá, hasta donde el Yo me acuerdo que Casal Victoria, que fue el que fue con una comisión a depositarlo, me dijo, Rosario, él no quiso recibirlo. Yo creo que él no está para eso. Él ya con la presencia de ustedes ahí, usted tenía que dejarlo por secretaría y listo. Dejar la notificación de que ya eso se había depositado. Y esto también es importante establecerlo, porque precisamente ese que era consultor jurídico, en el 2002, en el gobierno de Hipólito Mejía, él era vicecanciller. Y él llegó a un acuerdo, él firmó un acuerdo con la Comisión Interamericana, sin tener calidad, sin tener competencia para hacerlo. Y obligó a la República Dominicana a eso, a asumir un compromiso internacional, sin enviar eso al Congreso de la República. Bueno, pues un grupo de ciudadanos dominicanos tuvieron que elevar un recurso de inconstitucionalidad contra ese documento que él había firmado con un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que obligaba a la República Dominicana a darle vida a un llamado Comité de Impulso. El Comité de Impulso era un comité para impulsar algunas medidas provisionales que había asumido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República Dominicana. Doctor, pero déjeme hacer una pregunta. Cuando un ciudadano dominicano, un ciudadano X, le están violando sus derechos humanos, sí. Ya, entonces, ¿dónde uno va a ir? Mire, con esa sentencia del Tribunal Constitucional. Déjeme decirle, la gente piensa que nosotros salimos de la Convención Interamericana, y no es así. Nosotros lo que hemos dicho es, o el Estado Dominicano ha dicho, que nosotros no habíamos aceptado la competencia de la Corte Interamericana. Pero no es que nosotros nos estamos yendo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No la estamos denunciando. Nosotros seguimos siendo miembros de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero no hemos hecho la observación a nivel internacional de que nosotros jamás habíamos aceptado la competencia de la Corte para dirimir situaciones sobre derechos humanos con relación a la República Dominicana. O sea que la Corte no tenía jurisdicción. Pero la Comisión Interamericana sigue teniendo vigencia en la República Dominicana. Hay mucha gente confundida, yo estaba confundido con eso. Porque las personas, y hay una cosa, los enemigos de la sentencia del Tribunal Constitucional han querido vender la imagen. Confundir a la gente con eso. Sí, han querido vender la imagen de que nosotros nos vamos de la Corte. Es interesante eso. Y nosotros hemos dicho, no, es que la República Dominicana no se va, es que nunca estuvo. Y eso tiene una gran importancia, porque si usted dice que usted se va es porque usted la aceptó en algún momento. Y si usted la aceptó en algún momento, usted no puede dejar de cumplir las decisiones que la Corte había tomado antes de usted irse. Ahora, ¿cómo tomaron ellos esa sentencia al Tribunal Constitucional, doctor? El Estado tiene que notificarlo a ellos. No sé si lo ha hecho, pero tiene que... ¿Y si lo engavetan, doctor? Bueno, pero ya, pero ya hay algo interesante. Lo notifican y listo, pero es solamente una notificación. Decirle, mire, nosotros no pertenecemos a la Corte porque no se agotaron los procedimientos internos. Pero hay algo más interesante también.
Ya ningún funcionario dominicano puede alegar ignorancia, ninguno puede decir, mira, yo voy a enviar a fulano a representarnos ante la Corte porque ya sabe que el Tribunal Constitucional dijo que nosotros no somos miembros de la Corte. Ya no se puede decir, no, lo que pasa, que ahora tenemos que mandar a fulanito de tal a defender la República Dominicana. No, nosotros no somos miembros de esa Corte. Okay. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció que nosotros no habíamos agotado los procedimientos internos y la comunidad internacional no puede desconocer eso. Y esa sentencia de parte del Tribunal Internacional condenando al país entonces. Eso no tiene validez en la República Dominicana, porque lo hizo un tribunal que no había sido, que no se le había otorgado competencia conforme Doctor, al derecho pero interno en de la otras República ocasiones Dominicana. se le había rescindido a ciertas personas que supuestamente le habían violado sus derechos y le habían pagado con dinero. Mire, cuando se dio esa situación, yo públicamente dije que eso formaba parte del plan de hacerle daño a la República Dominicana, personas que están en el Estado Dominicano. En el Estado Dominicano hay personas que buscan toda la forma posible porque la República Dominicana se vea obligada a nivel internacional. A mí me preguntaron públicamente, yo recomendé eso, no se puede, porque hay un recurso sometido de inconstitucionalidad y hay que esperar que los tribunales superiores dominicanos decidan sobre la constitucionalidad o no de la Corte. Yo decía inclusive, no deben mandar a nadie allá. Nadie debe ir allá porque estamos en un proceso de discusión sobre la constitucionalidad o no de la competencia de la Corte. Incluso a mí personalmente se me propuso una vez ir a la Corte, pagándome para eso. Y usted dijo que no. Y yo dije que yo no podía hacer eso porque el recurso lo había redactado yo. Y que no era coherente que yo, que había redactado un recurso contra la competencia de la Corte, después me apareciera allá diciendo que la Corte tenía competencia para ver un caso donde yo estaba defendiendo a la República Dominicana. Para mí la Corte, desde el punto de vista práctico, no existía como jurisdicción para tratar casos relacionados con la República Dominicana. Y por eso yo no fui. Y por eso yo decía que las autoridades dominicanas del Servicio Exterior, que ya habían sido notificadas, debieron parar inmediatamente cualquier contacto con la Corte. Y usted sabe lo que hizo esa Cancillería, que cuando, inclusive en el 2005, cuando la Cámara de Diputados de la República Dominicana hizo una resolución y dijo que esa Corte no era constitucional y que nosotros depositamos entonces el instrumento de aceptación de la Corte. El recurso de inconstitucionalidad contra el instrumento de aceptación. ¿Usted sabe lo que hizo la Cancillería? Que invitó a un miembro de la Corte de que dar unos cursos aquí para entrenar a los diplomáticos dominicanos. Como si eso, o sea, como algo deliberado, como para obligar a la República Dominicana, para ahora, cuando se declarara inconstitucional, comenzar a decir eso mismo que usted dice que dicen ellos. No, lo que pasa es que ya nosotros habíamos ido. O sea, usted participó de manera deliberada en crear una situación para que supuestamente la República Dominicana después no pudiera devolverse y tuviera que aceptar la competencia diciendo que ya había una situación de hecho. Okay. Pero el Tribunal Constitucional ha cumplido con su papel y ha dicho, no, es que eso nunca existió. Y aquí hay gente que son tan irresponsables que en vez de estar defendiendo la Constitución de la República Dominicana, diciendo que realmente la Constitución no debió violarla a Leonel Fernández ni ningún presidente de la República, lo que han tratado de justificar a Leonel Fernández, incluyendo gente de la oposición. Okay. Aquí hay gente de la oposición que han dicho que un presidente tiene calidad para hacer lo que hizo Leonel Fernández. Una cosa increíble. Pero, sin embargo, usted reconoce el buen papel ahora del expresidente Fernández. No, el discurso que Leonel Fernández ha levantado ahora es un discurso... ¿Está acorde con lo que los dominicanos quieren? Es un discurso que yo digo que él anda buscando la forma de reivindicarse y puede reivindicarse. Okay. Puede rehabilitarse, porque él está asumiendo el discurso de los dominicanos o la preocupación de los dominicanos. Porque yo no tengo nada personal contra Leonel Fernández. Okay. El asunto mío es institucional, yo no tengo nada ni político con Leonel Fernández. Yo lo que estoy defendiendo es la institucionalidad de la República Dominicana. Cuando él habla de reformular la Corte Interamericana y la Comisión, eso está perfecto, eso está bien. Y si yo tengo que apoyarlo, yo lo apoyo. Okay. Porque es lo que en cierta medida es lo que está diciendo,
en el 99 hubo algo que no estuvo bien. Él no lo ha dicho así abiertamente, pero la práctica, su actitud, es una forma de reconocer que algo anda mal con relación al manejo de las relaciones internacionales. Doctor, la repercusión que podría traer esa invasión pacífica, se podría decir, de los haitianos acá. Mire, yo decía que contrario a lo que creen algunas personas y gobernantes, la aplicación de la política migratoria podía evitar un gran problema en la República Dominicana. Aquí hay gente que piensa que aplicar la política migratoria genera problemas, y es al revés. Si nosotros controlamos la situación, aquí se puede... ¿Hay tiempo todavía, doctor? Hay que trabajar duro. Doctor, hay muchos haitianos, hay millones de haitianos. Pero hay que trabajar duro y aplicar la política migratoria, porque si no aquí tarde o temprano va a haber una confrontación entre dominicanos y haitianos, que va a ser peor, porque los dominicanos no van a aceptar que le quiten su territorio. Quieren imponer una situación de hecho, y esa situación de hecho, con esos choques de una imposición con la República Dominicana, se van a dar situaciones deplorables, situaciones que usted no la desea, pero que se van a dar. Okay. Si usted aplica la política migratoria, el potencial conflictivo se reduce, es todo lo contrario. Si usted no la aplica y permita que sus territorios se lo violen, que le quiten su soberanía, que le impongan una situación, eso sí puede tener un gran potencial conflictivo desde el punto de vista sociocultural en la República Dominicana. Pero aquí hay unos intelectuales, entre comillas, que piensan que la República Dominicana se va a quedar pasiva frente a una situación y que después de que hay una situación de hecho, que ya todo se quedó así. Doctor, aquí hay gente que dice, bueno, ya estamos fusionados, dejemos así. Doctor, ¿eso por principio o por otras cosas? ¿O algunos lo hacen por piedad y por asuntos humanos? Mire, hay varios componentes que se conjugan. Aquí hay gente que tiene una visión ideológica de eso. Okay. Personas que vienen de la izquierda, algunos, no todos. Anteriormente los izquierdistas hablaban del anarcosindicalismo. Yo digo que hay izquierdistas que están en el anarcointernacionalismo, que prefieren desbaratar el Estado, que es un Estado, que juntarnos todos y hacer la revolución mundial. Pero eso es un grupo no muy grande. Hay otros que tienen un criterio hasta religioso, humanista, creen en eso. Esos no son tantos, tampoco. Y hay otros que el criterio es de mercenario, dame lo mío, que yo defiendo lo que sea. Sin importar la patria, doctor. Que no le importa nada. Aquí hay gente que trabaja en ONG, que si mañana dejan de financiarle el proyecto para trabajar con haitianos, cambian el discurso. Okay. O sea, el discurso que ellos tienen hoy es en función de lo que a mí me pagan, porque yo vivo de eso. Okay. Si mañana cambian el financiamiento que dan a nivel internacional y en vez de seguir financiando el trabajo con los haitianos y comienzan a financiar el trabajo con los cubanos, se convierten en pro-cubanos. Y si pasado mañana comienzan a financiar a los chinos se comienzan en pro-chino. Es un asunto económico, doctor. El problema es económico, eso es una actitud de mercenario. Doctor, súper agradecido. Gracias a usted por invitarme. Quisiéramos nosotros que usted nos visite a menudo porque esto va a continuar, doctor. Sí, esto va a llegar, va a seguir. Agradecido, doctor. Gracias a usted. Gracias al doctor Rosario y gracias a todos ustedes. Buenas noches.